El viento patagónico azotaba las ventanas de la pequeña cabana mientras Elena Morales desempacaba sus últimas pertenencias. Había llegado a Puerto Natales 3 días atrás, buscando el silencio que su alma herida tanto necesitaba. La decisión de mudarse desde Santiago no había sido fácil, pero después de todo lo que había vivido, necesitaba un lugar donde pudiera sanar en paz. La cabana se encontraba en las afueras de Puerto Natales, rodeada por la inmensidad de la estepa patagónica. Era pequeña pero acogedora, con una chimenea de piedra que prometía calor durante las frías noches australes. Elena había elegido este lugar precisamente por su aislamiento. No quería vecinos curiosos, no quería preguntas incómodas sobre su pasado. Mientras organizaba sus libros en el estante improvisado, Elena recordó las palabras del doctor psiquiatra en Santiago antes de su partida. Le había dicho que huir no siempre era la solución, pero ella sabía que necesitaba tiempo y espacio para procesar todo lo que había perdido. Su carrera como escritora había quedado en pausa después del accidente que cambió su vida para siempre. La tarde caía lentamente sobre la Patagonia cuando Elena encendió la chimenea por primera vez. Las llamas danzantes proyectaban sombras en las paredes de madera, creando un ambiente que oscilaba entre acogedor y melancólico. Se preparó un té de hierbas y se sentó frente al fuego, observando cómo la oscuridad se extendía sobre el paisaje árido. Los primeros días en la cabana transcurrieron en un silencio casi absoluto. Elena había establecido una rutina simple: despertaba al amanecer, preparaba su desayuno, intentaba escribir algunas líneas en su cuaderno y pasaba las tardes leyendo junto a la chimenea. La escritura, que una vez había sido su pasión, ahora se había convertido en una lucha diaria contra el bloqueo emocional que la atormentaba. Durante las caminatas matutinas por los senderos cercanos a su cabana, Elena observaba la fauna local con cierta fascinación. Los guanacos pastaban tranquilamente en la distancia, las águilas moras sobrevolaban majestuosas el cielo infinito, y ocasionalmente podía avistar algunos zorros patagónicos corriendo entre los arbustos espinosos. La soledad, que inicialmente había buscado como refugio, comenzaba a pesarle más de lo esperado. Las noches se hacían eternas, llenas de recuerdos que prefería olvidar. A menudo se despertaba en medio de la madrugada, con el corazón acelerado por pesadillas que la transportaban de vuelta a aquella noche fatídica en Santiago cuando todo cambió para siempre. El pueblo más cercano, Puerto Natales, quedaba a varios kilómetros de distancia. Elena hacía el viaje una vez por semana para comprar provisiones, pero evitaba cualquier conversación prolongada con los lugareños. Había venido aquí para estar sola, para sanar en silencio, lejos de las miradas compasivas y las preguntas bien intencionadas que tanto la agobiaban en la capital. Una mañana, mientras observaba el amanecer desde la ventana de su cocina, Elena notó algo extraño. A lo lejos, entre los matorrales, creyó ver una figura que se movía furtivamente. Frunció el ceño y se acercó más a la ventana, pero cuando volvió a mirar, no había nada. Pensó que tal vez había sido un animal o simplemente su imaginación jugándole una mala pasada. La mañana del 10º día en la Patagonia cambiaría todo para Elena. Al abrir la puerta principal de su cabana para recoger los periódicos que ocasionalmente le dejaba el cartero, encontró algo completamente inesperado posado cuidadosamente en el escalón de entrada. Una pequeña escultura de madera tallada a mano que representaba un guanaco joven. Elena miró a su alrededor con el corazón acelerado, buscando alguna señal de quién podría haber dejado aquel extraño regalo. El paisaje se extendía vacío hasta donde alcanzaba la vista, sin rastro de ninguna presencia humana. Tomó la escultura entre sus manos y la examinó cuidadosamente. El trabajo era exquisito, cada detalle del animal había sido tallado con una precisión y delicadeza extraordinarias. La madera parecía ser lenga, un árbol nativo de la región, pulida hasta alcanzar un brillo suave y natural. Los ojos del guanaco habían sido tallados con tal expresividad que parecían mirarlo directamente. Elena sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío matutino. Alguien había estado cerca de su casa durante la noche, lo suficientemente cerca como para dejar aquel regalo sin que ella se diera cuenta. Durante todo el día, Elena no pudo concentrarse en nada más. Colocó la escultura sobre la mesa de la cocina y la observaba constantemente mientras preparaba sus comidas o intentaba leer. 1000 preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién había sido? ¿Por qué había elegido específicamente un guanaco? ¿Cómo había llegado hasta su puerta sin hacer ruido? Y sobre todo, ¿qué pretendía con aquel gesto? Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Cada ruido del viento, cada crujido de la madera de la cabaña, la hacía sobresaltarse pensando que el misterioso visitante había regresado. Se levantó varias veces para asomarse por las ventanas, pero la oscuridad de la noche patagónica no revelaba ningún secreto. Al amanecer del día siguiente, Elena se acercó a la puerta principal con una mezcla de expectativa y temor. Y allí estaba. Una segunda escultura, esta vez representando un zorro patagónico en posición de alerta, con las orejas erguidas y la cola peluda perfectamente proporcionada. La obra mostraba el mismo nivel de maestría artística que la anterior.
Elena tomó la escultura y salió de la cabaña, gritando hacia el horizonte: ¿Quién está ahí? ¿Qué quiere de mí? Su voz se perdió en la inmensidad de la estepa, siendo la única respuesta el silbido del viento entre los arbustos. Se sintió expuesta y vulnerable, consciente de que alguien la estaba observando, estudiando sus movimientos, conociendo sus rutinas. Durante los días siguientes, el patrón se repitió con una regularidad que resultaba tanto inquietante como fascinante. Cada mañana encontraba una nueva escultura: un cóndor con las alas extendidas, un puma en posición de acecho, una vicuña pastando tranquila, un ñandú corriendo por la pampa. Todas las obras mostraban una comprensión profunda de la fauna local y una habilidad artística excepcional. Elena comenzó a documentar cada hallazgo, tomando fotografías de las esculturas y escribiendo detalladas descripciones en un cuaderno que había destinado especialmente para este misterio. Por primera vez en meses, se sintió motivada a escribir algo, aunque fuera solo para registrar aquella extraña experiencia que estaba viviendo. La escritora estableció una nueva rutina nocturna. Antes de acostarse, se aseguraba de que todas las luces estuvieran apagadas y se quedaba despierta junto a la ventana, tratando de detectar algún movimiento en la oscuridad. Sin embargo, el misterioso artista parecía tener la habilidad de moverse como un fantasma, sin dejar rastro alguno de su presencia. Después de 2 semanas recibiendo las esculturas matutinas, Elena decidió que necesitaba respuestas. Su curiosidad había superado el miedo inicial, y comenzó a elaborar un plan para descubrir la identidad de su benefactor silencioso. Durante su siguiente viaje a Puerto Natales para comprar provisiones, aprovechó para hacer algunas indagaciones discretas. En el pequeño supermercado local, Elena entabló conversación con la cajera, una mujer mayor llamada Rosa que parecía conocer a todos en el pueblo. Le mostró discretamente las fotografías de las esculturas en su teléfono móvil, preguntando si conocía a alguien en la zona que tuviera habilidades para el tallado en madera. Rosa examinó las imágenes con interés creciente y murmuró pensativa: Este trabajo es extraordinario. Hay muy pocas personas en la región capaces de crear algo así. Mencionó a un artesano que vivía en el pueblo, pero cuando Elena describió la ubicación de su cabaña, Rosa frunció el ceño y comentó: Por esa zona, solo vive el señor que llegó hace algunos años. Mantiene mucho silencio, ese hombre. Intrigada por esta información, Elena preguntó más detalles sobre este vecino misterioso. Rosa le contó que se trataba de un hombre de mediana edad que había llegado a Puerto Natales aproximadamente 3 años atrás. Vivía en una casa pequeña ubicada a varios kilómetros de la cabaña de Elena, en dirección hacia el Parque Nacional Torres del Paine. Raramente visitaba el pueblo, y cuando lo hacía, apenas hablaba con alguien. La descripción del hombre despertó aún más la curiosidad de Elena. Según Rosa, parecía llevar una vida muy solitaria, similar a la que ella misma había elegido. La diferencia era que él llevaba mucho más tiempo en esa situación de aislamiento voluntario. Elena comenzó a preguntarse si su vecino recluso podría ser el autor de las misteriosas esculturas. De regreso a su cabaña, Elena observó el paisaje con nuevos ojos, tratando de identificar la dirección donde podría estar ubicada la casa de su enigmático vecino. Decidió que al día siguiente emprendería una caminata exploratoria para tratar de localizarlo, aunque no tenía muy claro qué haría si efectivamente lo encontraba. Elena se levantó temprano y se preparó para su expedición de reconocimiento. Llevó consigo una mochila con agua, algunos bocadillos y una de las esculturas, por si necesitaba usarla como evidencia. Siguió un sendero que se dirigía hacia el este, en dirección a donde Rosa había mencionado que podría estar la casa del hombre misterioso. Después de caminar durante casi 2 horas, Elena divisó a lo lejos una construcción pequeña y modesta, parcialmente oculta entre un grupo de lengas. La casa parecía estar bien mantenida, aunque evidentemente diseñada para pasar desapercibida en el paisaje. Había un pequeño taller anexo del cual salía ocasionalmente el sonido de herramientas trabajando la madera. Elena se ocultó detrás de unas rocas para observar mejor. Durante varios minutos no vio ningún movimiento, hasta que finalmente apareció un hombre de aproximadamente 45 años, de cabello castaño con canas prematuras y complexión delgada. Llevaba ropas sencillas de trabajo y caminaba con una ligera cojera en la pierna izquierda. El hombre se dirigió al taller y Elena pudo escuchar más claramente el sonido de las gubias y formones trabajando la madera. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que probablemente había encontrado al autor de las esculturas. Sin embargo, no sabía cómo aproximarse sin parecer una acosadora o sin asustarlo. Mientras Elena debatía internamente qué hacer, un fuerte viento levantó polvo y pequeñas ramas, haciendo ruido entre los arbustos donde se ocultaba. El hombre se detuvo inmediatamente, alzó la vista hacia su dirección y sus miradas se cruzaron por un instante que pareció eterno. Elena vio sorpresa y tal vez un poco de alarma en sus ojos, antes de que él desapareciera rápidamente dentro de su casa, cerrando la puerta tras de sí. Elena se sintió mortificada por haber sido descubierta espiando. Rápidamente se alejó del lugar, caminando de vuelta a su cabaña con una mezcla de vergüenza y decepción.
Durante todo el trayecto, no pudo dejar de pensar en la expresión que había visto en los ojos del hombre. No había sido solo sorpresa, sino también una profunda tristeza que le resultó extrañamente familiar. De vuelta en su refugio, Elena se sentó junto a la chimenea y observó la colección de esculturas que había ido acumulando durante las últimas semanas. Cada pieza era una obra maestra en miniatura, creada con un amor y una dedicación evidentes. Se preguntó por qué aquel hombre habría elegido regalarle su arte de forma anónima, y por qué había huido tan rápidamente cuando finalmente se habían visto cara a cara. Esa noche, Elena no pudo dormir pensando en su vecino misterioso. Había algo en su mirada que le había tocado profundamente, una soledad que reconocía porque ella misma la experimentaba cada día. Se preguntó si él también estaría huyendo de algo, si también habría llegado a la Patagonia buscando sanar heridas que no cicatrizaban fácilmente. Al amanecer del día siguiente, Elena se acercó a su puerta con una mezcla de esperanza y temor. Parte de ella esperaba que las esculturas continuaran apareciendo, pero otra parte temía que su intrusión hubiera arruinado para siempre aquel extraño pero hermoso intercambio. Para su alivio y sorpresa, encontró una nueva escultura, un huemul, el ciervo patagónico, tallado con una expresividad casi melancólica. Junto a la escultura, había una pequeña nota escrita a mano en español. Disculpe si la asusté. No era mi intención incomodarla. Solo quería compartir algo hermoso con alguien que parecía necesitarlo. La caligrafía era cuidadosa y elegante, revelando una educación esmerada. Elena leyó y releyó la nota varias veces, sintiendo como algo se movía en su interior. Elena pasó todo el día pensando en cómo responder a aquella nota. Por primera vez desde su llegada a la Patagonia, se sintió genuinamente motivada a comunicarse con otra persona. Decidió escribir una respuesta, pero le llevó varios intentos encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, escribió: gracias por su arte y su amabilidad. Sus esculturas han traído luz a mis días más oscuros. No se disculpe por existir en el mismo mundo que yo. Colocó la nota junto a la puerta antes de acostarse, esperando que su vecino la encontrara durante su visita nocturna. Elena durmió mejor esa noche de lo que había dormido en meses, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente sola en el mundo. Al día siguiente encontró una nueva escultura junto con otra nota. Sus palabras son muy generosas. Hace tiempo que no tenía motivos para sonreír. Mi nombre es Gabriel Herrera. Si no le molesta, me gustaría seguir compartiendo mis pequeñas creaciones con usted. Elena sonrió al leer el nombre y se dio cuenta de que hacía meses que no sonreía genuinamente. Durante los días siguientes, Elena y Gabriel establecieron una correspondencia silenciosa a través de notas que intercambiaban junto con las esculturas. Elena aprendió que Gabriel había sido profesor de arte en una universidad de Valparaíso antes de mudarse a la Patagonia. Él, a su vez, descubrió que Elena era escritora, aunque ella no mencionó los motivos que la habían llevado hasta allí. Las conversaciones escritas se fueron haciendo más profundas y personales. Gabriel le contó sobre su amor por la naturaleza patagónica y cómo había aprendido a identificar y apreciar cada especie animal de la región. Elena compartió su admiración por la artesanía de él y cómo cada escultura le había ido devolviendo lentamente el interés por la belleza y la creatividad. Una mañana, junto a una escultura particularmente hermosa de un flamenco austral, Gabriel incluyó una pregunta que hizo que el corazón de Elena se acelerara: ¿le gustaría conocernos en persona? Comprendo si prefiere mantener nuestra amistad así, pero pensé en preguntarle. Elena tardó 3 días en responder a la invitación de Gabriel. La idea de conocerlo en persona la llenaba de una mezcla de emoción y terror. Había llegado a la Patagonia huyendo del contacto humano, pero algo sobre Gabriel se sentía diferente, seguro. Finalmente escribió: me gustaría conocerlo también. ¿Podríamos encontrarnos en algún lugar neutral, tal vez durante una de mis caminatas matutinas? Gabriel sugirió un encuentro en un pequeño valle que se encontraba a medio camino entre sus dos hogares, donde había un arroyo que creaba un oasis de tranquilidad. Acordaron encontrarse al mediodía del sábado siguiente, cuando el sol estaría en su punto más alto y el día sería más cálido. Elena pasó la semana preparándose emocionalmente para el encuentro. Había perdido la práctica de conversar con personas, y temía quedar en blanco o decir algo inapropiado. Se preguntó cómo sería Gabriel en persona, si su voz coincidiría con la imagen que se había formado de él a través de sus cartas y su arte. El sábado llegó con un cielo despejado y un viento suave que hacía ondular los pastos de la estepa. Elena caminó hacia el punto de encuentro con el corazón latiendo fuertemente. Llevaba consigo una pequeña libreta donde había anotado algunas preguntas que quería hacerle, pero también temía que la conversación se sintiera forzada. Cuando llegó al valle, Gabriel ya estaba allí, sentado sobre una roca junto al arroyo. Al verla llegar, se puso de pie con una sonrisa tímida pero genuina. Elena notó que era más alto de lo que había imaginado, y que sus ojos tenían una calidez que contrastaba con la tristeza que había percibido durante su primer encuentro furtivo. Buenos días, Elena, dijo Gabriel con una voz suave y pausada.
Espero que no haya sido muy difícil llegar hasta aquí. Elena respondió que el camino había sido hermoso y que agradecía que hubiera elegido un lugar tan tranquilo para su primer encuentro. Ambos parecían nerviosos pero contentos de finalmente estar conversando cara a cara. Gabriel y Elena pasaron la tarde junto al arroyo, conversando con la cautela inicial de dos personas que han vivido demasiado tiempo en soledad. Gabriel le mostró algunas de sus herramientas de tallado que había traído consigo, explicándole las diferentes técnicas que utilizaba para lograr los detalles tan precisos en sus esculturas. Elena, por su parte, le habló de su amor por la escritura y de cómo la Patagonia había influido en su percepción del mundo. Evitó cuidadosamente mencionar los motivos específicos que la habían llevado hasta allí, y Gabriel pareció respetar implícitamente sus silencios, sin hacer preguntas indiscretas. Durante la conversación, Elena descubrió que Gabriel tenía un conocimiento enciclopédico sobre la fauna patagónica. Le explicó los hábitos de cada animal que había esculpido, sus patrones migratorios, sus rituales de apareamiento, sus técnicas de supervivencia en el duro clima austral. Era evidente que su amor por estas criaturas iba mucho más allá del interés artístico. Cuando Elena le preguntó cómo había desarrollado esa pasión, Gabriel se quedó callado por un momento largo. Finalmente explicó que había llegado a la Patagonia después de pasar por un periodo muy difícil en su vida, y que observar y estudiar la fauna local se había convertido en una forma de terapia para él. Los animales le habían enseñado sobre la resistencia, la adaptación y la belleza que puede existir incluso en los entornos más hostiles. Elena sintió una conexión profunda con esas palabras. Le contó cómo las esculturas de Gabriel habían llegado a su vida justo cuando más necesitaba recordar que la belleza aún existía en el mundo. Admitió que había estado pasando por un momento muy oscuro y que cada pequeña obra de arte había sido como una luz en la oscuridad. Gabriel la escuchó con atención y comprensión, sin juzgar ni hacer preguntas invasivas. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, ambos sabían que habían encontrado algo valioso en esa conversación, una comprensión mutua que no requería explicaciones detalladas. Los encuentros semanales junto al arroyo se convirtieron en la parte más esperada de la semana para ambos. Elena comenzó a llevar algunos de sus escritos para compartir con Gabriel, quien a su vez traía bocetos de nuevas esculturas o piezas en proceso. Gradualmente, ambos fueron abriéndose más sobre sus respectivos pasados. Elena finalmente le contó sobre el accidente de tráfico que había cambiado su vida para siempre. Había perdido a su esposo y a su hija pequeña en una colisión que ella había logrado sobrevivir con heridas menores. La culpa del sobreviviente la había consumido durante meses, llevándola a un estado de depresión profunda que había hecho imposible continuar con su vida normal en Santiago. Gabriel escuchó su historia con lágrimas en los ojos, compartiendo su dolor sin tratar de minimizarlo o ofrecer soluciones fáciles. Cuando Elena terminó de hablar, él le tomó suavemente la mano y le dijo: «Gracias por confiar en mí con algo tan sagrado como su dolor. No puedo imaginar lo difícil que debe ser cargar con eso». A su vez, Gabriel le contó sobre su propia tragedia. Había estado casado con una mujer maravillosa llamada Carmen, quien había luchado contra el cáncer durante 2 años. Durante ese tiempo, él había canalizado su angustia y esperanza en la creación artística, tallando pequeñas figuras que llevaba al hospital para alegrar los días de Carmen en la sala de oncología. Después de perder a su esposa, Gabriel había caído en una depresión severa que lo había llevado a abandonar su trabajo como profesor y alejarse de todos sus conocidos. La mudanza a la Patagonia había sido su intento de encontrar un lugar donde pudiera existir con su dolor sin que éste fuera constantemente perturbado por las demandas de la vida social. Las revelaciones mutuas profundizaron enormemente su conexión. Ambos comprendían el peso del luto, la sensación de estar desconectados del mundo de los vivos, y la búsqueda desesperada de algo que diera sentido a la supervivencia. En sus conversaciones encontraron no solo comprensión, sino también una forma de honrar a sus seres queridos perdidos. Un día, Gabriel sugirió algo que cambiaría la dinámica de su relación: «¿Le gustaría colaborar conmigo en un proyecto? He estado pensando en crear una serie de esculturas acompañadas de textos poéticos. Sus palabras podrían dar vida a mis figuras de una manera completamente nueva». Elena sintió una emoción que no experimentaba desde antes del accidente, la inspiración creativa genuina. Comenzaron a trabajar juntos en lo que llamaron Voces de la Patagonia, una colección de esculturas acompañadas de breves relatos que capturaran la esencia espiritual de cada animal nativo. Elena descubrió que escribir sobre las criaturas patagónicas desde la perspectiva que Gabriel le había enseñado era profundamente sanador. Cada pieza del proyecto se convertía en una pequeña meditación sobre la supervivencia, la adaptación y la belleza. El guanaco representaba la dignidad en la adversidad, el cóndor simbolizaba la capacidad de elevarse por encima de las dificultades, el puma encarnaba la fuerza silenciosa que se necesita para seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Las sesiones de trabajo se realizaban en el taller de Gabriel, que Elena visitaba ahora regularmente. El espacio estaba lleno de herramientas cuidadosamente organizadas,
maderas de diferentes tipos y texturas, y bocetos de futuros proyectos. Elena instaló un pequeño escritorio en una esquina desde donde podía observar a Gabriel trabajar mientras ella escribía. La colaboración les dio a ambos un propósito compartido que iba más allá de su propia sanación personal. Comenzaron a imaginar la posibilidad de exhibir su trabajo conjunto, tal vez en una galería de Puerto Natales o incluso en Santiago. La idea de compartir su arte con el mundo ya no les parecía aterradora, sino emocionante. Durante este periodo, Elena notó cambios significativos en sí misma. Las pesadillas habían disminuido considerablemente, su apetito había regresado, y por primera vez en mucho tiempo se despertaba cada mañana con expectativas positivas sobre el día que comenzaba. Gabriel también parecía más animado, hablaba más y sonreía con mayor frecuencia. Después de varios meses de trabajo conjunto, Gabriel y Elena habían completado 12 piezas para Voces de la Patagonia. Cada escultura estaba acompañada de un texto poético que Elena había escrito, y juntas formaban un testimonio poderoso sobre la capacidad de encontrar esperanza y belleza incluso en medio del dolor más profundo. Elena tomó la iniciativa de contactar a una galería de arte en Puerto Natales para proponer una exposición. La propietaria, intrigada por la colaboración entre un artesano local y una escritora de Santiago, aceptó inmediatamente organizar el evento. La fecha se fijó para el inicio del verano austral, cuando el pueblo recibía más visitantes. La preparación para la exposición les dio una nueva energía a ambos. Elena escribió una declaración artística que explicaba el origen del proyecto y cómo había surgido de su encuentro fortuito a través de las esculturas matutinas. Gabriel trabajó en pedestales especiales para cada pieza, diseñados para resaltar tanto la escultura como el texto que la acompañaba. Durante este proceso, Elena se dio cuenta de que su relación con Gabriel había evolucionado hacia algo que no había esperado cuando llegó a la Patagonia buscando soledad. No era romance en el sentido tradicional, sino algo más profundo, una conexión de almas que habían encontrado en el arte y la comprensión mutua una forma de regresar gradualmente a la vida. Gabriel le confesó que crear arte junto a ella había sido la experiencia más gratificante que había tenido desde la muerte de Carmen. No era que hubiera olvidado a su esposa o que su dolor hubiera desaparecido, sino que había encontrado una manera de canalizar ese dolor hacia algo constructivo y hermoso. Elena comprendió que su propio proceso de sanación había tomado un rumbo que nunca habría imaginado. No había superado la pérdida de su familia, pero había aprendido a convivir con ella de una manera que permitía que la vida continuara fluyendo. Sus seres queridos seguían siendo parte de ella, pero ya no de una forma que la paralizara. La noche antes de la inauguración de la exposición, Elena y Gabriel se sentaron junto al arroyo donde se habían conocido por primera vez cara a cara. Ambos reflexionaron sobre el increíble viaje que habían compartido desde aquel primer encuentro furtivo hasta convertirse en colaboradores creativos y, más importante aún, en verdaderos amigos. Elena le agradeció a Gabriel por haber tenido la valentía de acercarse a ella a través de sus esculturas cuando ambos estaban demasiado heridos para buscar conexión humana de manera convencional. Gabriel le respondió que ella había sido quien le había dado un propósito a su arte, transformándolo de una mera distracción personal en algo que podía tocar las vidas de otras personas. La inauguración de Voces de la Patagonia fue un éxito inesperado. Llegaron visitantes no solo de Puerto Natales, sino también de Punta Arenas e incluso algunos turistas de Santiago que se encontraban explorando la región. Las piezas resonaron profundamente con las personas que habían experimentado pérdidas similares, y varios visitantes se acercaron a Elena y Gabriel para agradecerles por haber creado algo tan honesto y sanador. Durante la ceremonia inaugural, Elena dio un breve discurso en el que habló sobre cómo el arte había sido el puente que la había conectado no solo con Gabriel, sino también con su propia capacidad de volver a encontrar significado en la vida. Gabriel, aunque más tímido para hablar en público, compartió algunas palabras sobre cómo la colaboración había enriquecido enormemente su proceso creativo. Después de la inauguración, mientras recogían los restos de la celebración, Elena se dio cuenta de que ya no se sentía como la mujer rota que había llegado a la Patagonia meses atrás. El dolor de su pérdida seguía ahí, y probablemente siempre estaría, pero ahora coexistía con algo más: esperanza, propósito, y la certeza de que era posible encontrar belleza y conexión incluso después de las tragedias más devastadoras. Gabriel y Elena continuaron trabajando juntos en nuevos proyectos, pero más importante aún, habían establecido una amistad profunda que los sostendría en los días difíciles que inevitablemente llegarían. Habían aprendido que la sanación no significaba olvidar o superar el dolor, sino encontrar maneras de honrar tanto las pérdidas como la vida que continuaba fluyendo. Mientras el sol se ponía sobre la inmensidad patagónica, Elena comprendió que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una nueva forma de existir en el mundo que no negaba su dolor pero tampoco permitía que éste definiera completamente su futuro. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero significativos para ambos. Elena comenzó a escribir nuevamente,
No solo los textos para acompañar las esculturas de Gabriel, sino también un libro de memorias sobre su experiencia de sanación en la Patagonia. Gabriel, inspirado por el éxito de su colaboración, empezó a enseñar tallado en madera a algunos jóvenes del pueblo, transmitiendo no solo técnicas artísticas sino también las lecciones de paciencia y contemplación que había aprendido durante sus años de soledad. Una tarde, mientras trabajaban juntos en una nueva serie de piezas inspiradas en las aves migratorias de la región, Elena se dio cuenta de que hacía semanas que no pensaba en sí misma como una víctima de las circunstancias. Se había convertido en alguien que había atravesado una experiencia terrible y había emergido de ella con sabiduría y compasión que podía compartir con otros. Gabriel también había experimentado una transformación similar. Ya no se veía a sí mismo como un hombre que había perdido todo, sino como alguien que había aprendido a crear belleza a partir del dolor y había encontrado en la amistad genuina una forma de honrar el amor que había conocido en el pasado sin permitir que la pérdida lo paralizara para siempre. El proyecto, Voces de la Patagonia, continuó creciendo, y pronto recibieron invitaciones para exhibir en otras ciudades. Pero más allá del éxito artístico, ambos sabían que lo más valioso que habían encontrado era la prueba viviente de que el aislamiento no era la única respuesta al dolor profundo, y que la conexión humana auténtica podía surgir en los lugares y momentos más inesperados. Las esculturas matutinas que habían dado inicio a su amistad se habían convertido en un símbolo de cómo los gestos pequeños y silenciosos de bondad pueden cambiar vidas de maneras impredecibles. Elena guardaba cuidadosamente cada una de las primeras piezas que Gabriel le había regalado, recordatorios tangibles de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede aparecer de la forma más inesperada, tallada a mano con amor y dejada silenciosamente en la puerta de quienes más la necesitan. Cuando llegó el primer aniversario de su llegada a la Patagonia, Elena organizó una pequeña celebración en su cabaña, invitando a Gabriel y a algunos de los nuevos amigos que habían hecho en Puerto Natales. Mientras contemplaba a las personas reunidas en su sala, conversando animadamente sobre arte, naturaleza y vida, Elena sintió una gratitud profunda por el camino inesperado que la había llevado desde la desesperación hasta esta nueva forma de plenitud. Gabriel se acercó a ella durante la velada y le entregó una última escultura. Dos figuras humanas sentadas junto a un arroyo, talladas en una sola pieza de madera de lenga. Para recordar, le dijo simplemente, que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando dejamos de buscarlas tan desesperadamente y permitimos que el mundo nos sorprenda. Elena sonrió, sosteniendo la escultura en sus manos y sintiendo el peso suave de la madera pulida. Había llegado a la Patagonia huyendo del dolor, pero había encontrado algo mucho más valioso, la comprensión de que la sanación no era un destino al que se llegaba, sino un camino que se recorría acompañado, paso a paso, escultura a escultura, palabra a palabra, hasta que un día se despertaba y se daba cuenta de que la vida había vuelto a tener color, textura y posibilidades infinitas.